Pues bienvenidos a esta plática. En esta ocasión me va a tocar hablarles sobre la inteligencia artificial ofensiva y pues también pues cómo lo usamos los defensores, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de las dos caras de la moneda. Y bueno, me gustaría empezar esta presentación preguntándoles qué es lo que ustedes creen o qué consideran que es el riesgo existencial. Em, ¿Saben qué es el riesgo existencial de la inteligencia artificial? Pues básicamente es, em, pues que se dé ese escenario de Skynet, básicamente que una inteligencia puede llegar a tener el nivel suficiente como para que se escape del control humano que puede tener y que pueda llegar a afectar a los seres humanos, ¿no? Pero bueno, este es un escenario eh, poco probable y que únicamente estaríamos hablando cuando lleguemos al nivel de inteligencia general artificial o AGI, que en este momento pues no se ha logrado en este momento, ¿no? Eso es como un escenario que solamente se daría si se da el AGI y con una probabilidad baja, pero claro, eso será también si nosotros no cuidamos el AI safety, ¿no? Las salvaguardas de seguridad, pues importantes y necesarias para que no se dé un escenario de ese tipo. Ahora, más allá de este escenario que incluso hablamos de ciencia ficción, ¿qué es lo que ya se está dando en la realidad y qué es lo que nosotros estamos observando, pues, en el mundo de la ciberseguridad? Es una nueva frontera que, justo como decían algunos de mis compañeros, pues es un nuevo dominio, ¿no? De combate entre los buenos y los malos, entre los defensores y los ciberatacantes, en donde pues nos da mayores capacidades. Básicamente nos incrementa, digamos, las potencialidades, las herramientas y que básicamente pues depende de el criterio que tenga y la intencionalidad que tenga las personas que lo utilizan. No es como si fuera digamos, un tanque, ¿no? Se puede usar tanto para defensa como para ataque. Entonces, de ahí la necesidad de que nosotros como defensores sepamos utilizar estas herramientas y que también sepamos cómo los atacantes las están utilizando para que podamos, pues, prever sus acciones y poder, por un lado, defendernos y por otro lado, responder en caso de que veamos que las utilizan. Ahora, bueno, ¿quién es Mandiant? Que es, digamos, parte de Google Cloud. Mandiant es pues, una entidad, parte de Google, que se especializa en respuesta a incidentes y otros servicios de ciberseguridad. Pues nuestro servicio estrella es atender a incidentes cuando los clientes básicamente los comprometen, cuando ya tienen a un adversario adentro y les están sacando información o están haciendo transacciones no autorizadas, por ejemplo, en organizaciones financieras o cuando fueron víctimas de un correo de phishing a nivel empresarial, que básicamente ya una empresa cuando nos llama a nosotros, básicamente pues estos eventos para determinar cuál fue el alcance de todo el compromiso, contener esa amenaza y darle a las organizaciones pues un plan de remediación para poder, ¿ya me ven normalmente, José? Sí, David, mira, no sé Perfecto, si podemos retroceder un poquito porque perdimos un poco la conexión, entonces para que nos pongamos en contexto, claro. Sí, esa parte claro. que perdimos. ¿A Gracias. partir de qué parte se perdieron? ¿De esta lámina? Solo fueron unos segundos, así que no te Ok, preocupes. perfecto. Muy bien, entonces, o sea, les comentaba que básicamente mi posición es responder a incidentes pues, en entornos empresariales de las organizaciones más grandes que vemos, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a hablar de lo que realmente estamos observando, de cómo los ciberdelincuentes están utilizando la inteligencia artificial a nivel global, porque pues no solamente atendemos incidentes a nivel América Latina, sino a nivel mundial. Entonces vamos a ver cómo lo usan los adversarios y también cómo lo podemos utilizar los defensores. Yo básicamente soy... eh,
Yo soy líder de respuesta a incidentes a nivel América Latina y bueno, pues Mandiant ofrece varios servicios. Los servicios principales son análisis de compromiso y también respuesta a incidentes. La gran diferencia es que análisis de compromiso es como con un enfoque mucho más proactivo, en donde no estamos esperando a que pues nos comprometan, sino que es como una especie de check-up, ¿no? Médico, en donde pues nosotros instalamos agentes XDR, como platicaba una de mis colegas anteriores que hablaba, para tener una visibilidad total en el ambiente y poder aplicar nuestra metodología de análisis. Y muchas veces, derivado de eso, identificamos pues un compromiso activo por parte de un actor de amenaza y es que pues prevenimos que haya un pues mayor daño, digamos, en esta organización al identificar algo que pues la organización comprometida a lo mejor no había visto. Entonces, hasta aquí yo les voy a hablar de los vectores iniciales de infección o compromiso que vemos en los clientes en donde respondemos incidentes, así como los tiempos de permanencia, que básicamente es el tiempo en el que los hackers o los delincuentes informáticos están en la organización antes de que sean detectados. Entonces, aquí vean cómo tenemos estadísticas de cuáles son los vectores de compromiso más comunes de todas las investigaciones que hacemos a nivel global. Y vean cómo en primer lugar tenemos a los exploits, pero en segundo lugar ya tenemos al voice phishing, que es básicamente phishing. Y esto es una tendencia que ha venido creciendo, ya que en los años anteriores el voice phishing pues era muy poco utilizado. Entonces, pues básicamente aquí se ve como los adversarios están utilizando la inteligencia artificial para hacer phishing de voz, ya que es bastante barato de hacer y muy escalable. Y bueno, esto ha tenido como resultado que es el segundo vector más común en los compromisos que hemos observado. El email phishing bajó a 6%, con lo cual pues se muestra que también las defensas a nivel del phishing de correo cada vez se van robusteciendo más, pero las organizaciones no tienen el mismo nivel de protección en sus móviles, ¿no? Entonces ahí están viendo como la vulnerabilidad y que pues básicamente por ahí pues les pueden robar credenciales y a partir de ahí pues seguir propagándose y ganar más control en las organizaciones afectadas. Y otro punto importante aquí son los exploits. Y pues básicamente, aunque siempre han existido, porque básicamente son debilidades en el código de una aplicación, ahora vemos que con el uso de la inteligencia artificial, los adversarios van a poder encontrar exploits más rápidamente. Sin embargo, esas capacidades pues también están disponibles para los defensores. Entonces, justamente dependiendo de qué tan rápidos sean los dos distintos grupos defensores y atacantes en utilizar estas capacidades, va a ser lo que va a determinar quién va a tener la ventaja, ¿no? En el mundo de estos exploits. Y hablando específicamente del tiempo medio de permanencia global, ¿qué es el tiempo medio de permanencia? Pues es el tiempo que un atacante esté en una organización comprometida desde que pues la hackea o la compromete hasta que es detectada. Eso es lo que nosotros conocemos como el tiempo de permanencia. Y cuando hablamos del tiempo medio es que sacamos la estadística mediana, que es estadísticamente es el mejor indicador para expresar pues una tendencia en un grupo de datos, ¿no? Incluso es mejor que el promedio porque la mediana pues es más representativa de la tendencia en general. Y aquí observamos que el tiempo medio de permanencia global el año pasado en todas las investigaciones que hicimos a nivel mundial fue de 14 días y que tuvo un pequeño incremento con respecto al año anterior que fue de 11 días. Entonces aquí vemos que el atacante está activo por más tiempo en comparación con el año anterior. Y pues básicamente es todo el tiempo que tiene el atacante para, digamos, obtener o robarse la información o ya sea desplegar algún ransomware o hacer alguna actividad maliciosa en este entorno comprometido. Entonces ahora lo que vemos es que esta inteligencia artificial pues democratiza
capacidades, ¿no? Tanto para defensores como para atacantes. Y aquí Google juega un papel clave porque justamente por medio de DeepMind es que, bueno, que es parte también de Google, es que pues Google tuvo un papel único en el desarrollo de los LLMs porque estos se basaron en una arquitectura llamada Transformer, que es básicamente pues lo que dio a lugar todo este cambio, esta revolución de inteligencia artificial por medio de los lenguajes eh, amplios, como pues es Gemini o como es OpenAI, entre otros muchos que ya conocemos. Entonces, pues básicamente aquí vemos el liderazgo de Google y la situación actual es que hay pues un duelo por la inteligencia artificial y por todas estas capacidades que vemos y es importante que nosotros pues sepamos, ¿no? Cuáles son estas capacidades y también desde el punto de vista de los defensores que pues podamos utilizar pues todas estas funcionalidades y capacidades. Ahora, la primera gran capacidad que observamos aquí es la de identificación de vulnerabilidades de forma automática. Y aquí Google también es líder por medio del proyecto Big Sleep, ¿no? O sea, antes de que se hablara de mitos, ya Google pues generó este proyecto llamado Big Sleep, que básicamente es parte de una iniciativa interna que tiene Google, que se llama Project Zero, y que se enfoca a la detección de vulnerabilidades de día cero. Y bueno, lo que hace este proyecto es que de forma autónoma, pues analiza proyectos bastante populares de código abierto e identifica vulnerabilidades y las notifica a los responsables del proyecto. Y se le da cierto tiempo a los desarrolladores antes de que sea publicado pues esta información, esta vulnerabilidad. Eso se hace, digamos, con base en la política de notificación que ya tenía este proyecto de Google Project Zero. Y lo que ha tenido como resultado es que previno muchas vulnerabilidades que son críticas y de alta relevancia, ¿no? No solamente utilizó lo que se llama análisis de código fuente, sino también utilizó una técnica que se llama fuzzing, que consiste en enviarle cadenas de texto inesperadas y aleatorias a cualquier dato de entrada de un sistema. Entonces, básicamente se mandan cualquier cantidad de datos y eso hace que en algún momento un sistema pueda actuar de forma inesperada. Y haciendo el análisis de esa reacción o esa respuesta del sistema, puedes, digamos, encontrarse una vulnerabilidad que puede incluir la denegación de servicio, es decir, tirar ese servicio válido o incluso tomar control del equipo, que se conoce como una ejecución remota de código, que bueno, es la más severa que en este caso podríamos tener. También incluso podría ser recolección de información sensible remotamente desde ese servidor vulnerable, ¿no? Entonces, lo que hizo Google por medio de este proyecto de Big Sleep, pues fue empezar esta tendencia de utilizar la inteligencia artificial para de forma automática, pues encontrar vulnerabilidades con el objetivo de poder resolverlas. Ahora, en esta misma línea de estos sistemas que encuentran vulnerabilidades de forma autónoma, pues tenemos a Mythos, que es el modelo pues más llamativo, uno de los modelos más avanzados de Anthropic, y que básicamente pues funciona de forma similar y que fue muy exitoso en encontrar varias vulnerabilidades, en donde en 7 semanas detectó más de 2000 vulnerabilidades de día cero, incluyendo una crítica en OpenBSD que estuvo activa por 27 años, ¿no? Y aquí es bastante relevante porque OpenBSD es un sistema operativo que es ampliamente reconocido por su seguridad e incluso a pesar de todos esos años, pues nadie detectó esa vulnerabilidad en este sistema. También encontró vulnerabilidades críticas en Firefox, en donde pues se vio esta capacidad, ¿no? de estos sistemas, en particular de este modelo, para pues identificar vulnerabilidades. Entonces, dado pues esta capacidad que se podía usar tanto para el bien como para el mal, lo que hizo Anthropic es que cerró el uso de mitos inicialmente a ciertas empresas y
que pues son conocidas por desarrollar software de uso masivo, ¿no? Incluyendo a Google, también otras empresas como Microsoft, para evitar su uso malintencionado por parte de actores de amenaza, y creó un proyecto llamado Glasswing, en donde pues de forma inicial solamente ciertas empresas, digamos, donde hay cierta confianza, tienen acceso a los modelos con el objetivo de que se usen de forma pues positiva y de forma benigna para poder resolver estas vulnerabilidades y reducir la probabilidad de que actores de amenaza pues utilicen las vulnerabilidades de forma maliciosa. Sin embargo, pues este no es el único modelo que puede encontrar vulnerabilidades. Los actores de amenaza, las naciones, eh, desde el punto de vista de capacidades militares, también tienen capacidades para desarrollar estos modelos que pueden encontrar vulnerabilidades. Y pues ya los actores de amenaza pues también los están utilizando para poder encontrar códigos de explotación que básicamente son ciberarmas y son muy, digamos, poderosas porque hay diferentes categorías, ¿no? Pero las más críticas son aquellas que pueden comprometer un sistema de forma remota e incluso sin necesidad de que la víctima haga ninguna acción. Esas son las más críticas de todas. Y se conocen como de cero interacción y además ejecución de código de forma remota, y esas pues tienen una clasificación, ¿no? Según el nivel de criticidad que tengan, esas serían un nivel 10 de 10 básicamente, y son similares, por ejemplo, a explotaciones como Eternal Blue, ¿no? Que con el simple hecho de que tuvieran el servicio de carpetas compartidas de Windows en una versión vulnerable, pues un atacante le podía mandar un paquete de red y con eso ya directamente se convertía en el usuario de más alto privilegio en ese equipo, ya de forma remota, y bueno, a partir de ahí podía comprometer pues toda una organización o todos los equipos que estuvieran en esa entidad por medio de pues el ciclo de ataque que tienen los adversarios, que es escalación de privilegios, movimiento lateral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esos son ciberarmas muy, muy potentes que incluso utilizan los ejércitos para poder comprometer a sus adversarios, ¿no? Otro ejemplo bastante famoso fue el caso de Stuxnet, que utilizaba 4 de estos exploits y que utilizaron los adversarios en su momento de Irán para poder afectar eh, infraestructura asociada con el enriquecimiento de uranio, ¿no? Y pues afectaron las centrifugadoras pues, que se tenían para ese propósito, ¿no? Entonces, pues si bien no hay una atribución directa por parte de las entidades, pues muchos asocian el uso de esta capacidad con los gobiernos de Estados Unidos e Israel, ya que son los adversarios más directos de Irán, ¿no? Entonces ahí se vio que pues realmente tienen pues unas capacidades bastante avanzadas para encontrar estas vulnerabilidades y utilizarlas de forma pues en ataques de alto perfil. Y aquí la gravedad de esta situación es que con estas herramientas ahora mucho más adversarios van a tener la capacidad de desarrollar estos códigos de explotación de las vulnerabilidades. Con lo cual, ¿qué podemos hacer nosotros como defensores? Pues también poder utilizar la inteligencia artificial para asegurarnos que nuestros desarrollos son seguros desde el origen, teniendo un ciclo de desarrollo de software que considere la seguridad desde el principio, ¿no? Y no hasta el final. Entonces, ya que esté también el código desarrollado, pues hacer validaciones de seguridad también de forma periódica, tanto de forma automática como también por medio de expertos. Entonces, aquí siempre considerar que hay gente que esté especializada en este set de herramientas de ataque, que son básicamente red teamers, que pueden encontrar ataques que en muchas ocasiones los sistemas automáticos no pueden encontrar. Y claro, este tipo de perfiles utilizan la inteligencia artificial para extender sus capacidades ofensivas, ¿no? Entonces aquí es importante pensar la seguridad desde el principio, utilizar herramientas de escaneo de vulnerabilidades desde el inicio. También se utiliza la inteligencia artificial, que sus prompts también lo consideren y que también le den grounding con base en desarrollo seguro. Después que haya una validación interna en el producto final de todo el código y que tengan a sus propios equipos internos que hagan pruebas de seguridad, como podrían ser equipos internos de pentest o de
red teamers, pero que también puedan usar servicios externos de especialistas, ¿no? De gente realmente experta en este tema, para que haga una doble validación y se corrijan, identifiquen los elementos que tal vez internamente no se identificaron, ya sea por falta de tiempo o falta de nivel de esa profundidad de expertos, ¿no? En este sentido. Entonces, eso es lo primero que vemos. Después está otro concepto bastante interesante, que es el del malware. ¿Y qué es el malware? Bueno, son todos estos programas maliciosos, o los que se usan de forma maliciosa o malintencionada, y que comúnmente se llamaban virus. Pero pues vemos que los virus solamente son un tipo particular de malware. También están las puertas traseras, también están las bombas lógicas, también están las herramientas de acceso remoto. Entonces hay toda una diversidad de diferentes categorías de malware, ¿no? Entonces por eso usamos este concepto genérico del malware, y que muchas veces los atacantes pues desarrollan su propio programa malicioso que les otorga diferentes capacidades. Entonces, muchos de estos autores del malware, de los ciberdelincuentes, pues protegen mucho sus códigos. Entonces les ponen varias capas que hacen difícil para un analista el poder entender qué hace. Y entonces, este análisis puede requerir pues mucho tiempo, ¿no? Por parte de los analistas de seguridad, que puede ser desde días, bueno, horas, semanas, días, etcétera, en función de qué tan protegido está este malware. Entonces, una de las cosas que se ha visto de parte de los defensores es que la inteligencia artificial ha permitido optimizar la velocidad de análisis de este tipo de códigos maliciosos, y que incluso pueden detectar polimorfismo, que es la capacidad que tiene el malware para cambiar continuamente de forma. Entonces, pues básicamente la inteligencia artificial puede muy rápidamente pues entender cuáles son las capacidades del malware, cuáles son sus características y sus identificadores de compromiso. Y en pruebas que hicimos, identificamos que Gemini logró completar un reporte de análisis de malware con inteligencia artificial en 27 segundos, de una muestra que previamente no había sido detectada por ningún motor antivirus. Entonces, digamos, era una muestra que si ustedes la subían a virus total, inicialmente pasaba como limpia y pues como, digamos, no maliciosa, porque era completamente nueva, y por medio de la inteligencia artificial, en tan solo 27 segundos, pues logramos tener información de su comportamiento. Ahora, hablando de malware, desde el punto de vista de los atacantes, ellos también la utilizan para automatizar diferentes etapas del ciclo de vida del ataque, como puede ser la generación de este malware polimórfico, es decir, el malware que cambia de forma continuamente, entonces va a estar cambiando su hash. Entonces, si ustedes detectan que se ejecuta y tiene cierto, digamos, el hash básicamente, ¿qué es? Es un valor único para un archivo puntual, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que hay cierto archivo que es malicioso, y detectamos el hash, si es un malware no polimórfico, es decir, que no va a cambiar digamos, el contenido de este archivo, podemos colocar este hash en nuestro antivirus o en herramientas de seguridad, y entonces cada vez que lo veamos directamente se va a bloquear. Entonces, ¿qué es lo que hace este malware polimórfico? Que continuamente va a estar cambiando su contenido, sus indicadores, con el objetivo de que pueda evadir las herramientas de seguridad. Entonces, incluso hemos identificado que hay malware que puede comunicarse activamente con un LLM, con el objetivo de continuamente estar cambiando este código del archivo. Entonces, se reemplaza continuamente utilizando estas llamadas a estos sistemas LLM, para de esa forma, pues, eludir pues, las defensas, ¿no? Entonces, ven como es el mismo concepto de malware, pero usado, pues, ya sea por defensores o por atacantes. Y bueno, aquí me gustaría hacer una pequeña trivia, y sin utilizar la inteligencia artificial, quisiera preguntarles, ¿qué biblioteca API de Windows se tiene que invocar para realizar una conexión a través de un reverse shell? Entonces, a ver si José me puedes ayudar poniendo algunas de las
respuestas, a ver si alguien sabe. Sí, David, te cuento un poquito que vamos desfasados con la transmisión, entonces Ok. la transmisión sale un poquito después de que tú lo Ah, mencionas, ok. por eso los comentarios tardan, pero mira, apenas salga alguno, yo te lo voy a ir colocando en la pantalla para que lo puedas leer. ¿Te parece? Sí, claro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, para dar cierto tiempo a que se sincronice en las respuestas, vamos a hablar un poquito de qué es una reverse shell. Ese es un tipo de, pues de conexión maliciosa que utiliza un atacante para, a partir de un sistema comprometido, comunicarse con infraestructura del atacante y recibir una shell remota a partir de la cual ya puede ejecutar comandos en el equipo de la víctima. Eso es un reverse shell. Y pues básicamente le da la gran capacidad al atacante de superar el firewall perimetral, porque como es una conexión que inicia la víctima, pues es autorizada, ¿no? Entonces llega al equipo del atacante y ahí el equipo del atacante está esperando eh, por esa conexión y pues básicamente ahí ya puede ejecutar. Y aquí veo la respuesta de Isabel. ¿Es correcto, Isabel? Este es Winsock. Entonces, digo, no sé si alguien o si Isabel te la sabías de memoria o si a lo mejor utilizaste la inteligencia artificial, pero básicamente aquí lo que quiero compartir es que casi nadie se sabe esto de memoria, sino que, pero si le tomas esta pregunta y se la pones a una inteligencia artificial, te va a responder en un segundo. Entonces, esto es como un ejemplo de algo tan sencillo, pero que demuestra las capacidades que nos puede dar pues estos modelos de LLM para potenciar pues nuestras capacidades, ¿no? Y que pues básicamente hay que adaptarnos como defensores, como especialistas en seguridad. Hay que pues utilizar estas capacidades para potenciar nuestros alcances, ¿no? Como defensores y poder pues defender a las organizaciones que protegemos. Ahora, el último punto, pues desarrollo, hay muchos otros aspectos, hablando específicamente eh, de la productividad. Entonces te puede ayudar a desarrollar el código mucho más rápido, traducir documentos, capacidad de analizar una gran cantidad de alertas muy rápidamente y generar resúmenes, reduciendo la fatiga de alertas, que esto estaba asociado mucho con lo que decía la colega en la presentación anterior, que es muy pesado en un SOC que está revisando todas las miles de alertas. Entonces, si tú le dices a la inteligencia artificial, oye, dame un resumen rápidamente de qué es lo que requiere mi atención más rápida o cuál es la prioridad de las alertas que tienen, me pueden resumir y directamente clasificar eh, para que el analista humano pues pueda enfocarse en la validación. Entonces, desde mi punto de vista y como lo hemos manejado nosotros en Mandiant, es que sí utilizamos la inteligencia artificial, principalmente en Google SecOps, que es el CIEM de Google, y cuando entramos a un ambiente le ingestamos todos los datos de telemetría de los puntos finales, así como otras fuentes, a SecOps. Y en SecOps podemos hacer uso de esta inteligencia artificial, pero sí hemos notado que hay cierto, si bien nos facilita la investigación porque nos da un punto de relevancia que nosotros podemos empezar a investigar, sí se requiere la validación humana para evitar alucinaciones o falsos negativos o ciertos elementos que a lo mejor la inteligencia artificial no encontró. Así como también identificamos un caso en donde la inteligencia artificial tenía acceso a virus total y lo que hacía era una búsqueda por medio de nombre de archivo. Y los nombres de archivos pues también pueden ser algo no tan acotado a un adversario en particular, sino que pueden ser que varios actores de amenaza o en varias campañas reutilicen un cierto nombre de archivo. Entonces, en este caso, lo que hizo la inteligencia artificial fue asociar un evento particular con otro evento diferente únicamente por el nombre de archivo y eso no era correcto en cierto contexto
particular, ¿no? Entonces ahí sí se requirió el humano para discernir qué aplicaba y qué no aplicaba. Sin embargo, pues la investigación fue mucho más rápida con el uso de esta inteligencia artificial, y también hemos identificado que cuando encontramos códigos ofuscados de parte de atacantes, por ejemplo, códigos en PowerShell que antes requerían pues mucho más tiempo de análisis, directamente se los damos a la inteligencia artificial, pero también con un prompt muy acotado, que vengan de instrucciones precisas de alguien que sabe qué se necesita, digamos, obtener a partir de ese malware, y, y que ese prompt es muy, muy particular, o que se puede optimizar si el que está generando el prompt tiene conocimientos puntuales de análisis de malware, de respuesta a incidentes, de detección de amenazas, ¿no? Y pues bueno, básicamente a partir de lo que se ve también, estos modelos se pueden optimizar y se pueden hacer más puntuales, incluso se les puede dar un grounding, que ahí en el chat de YouTube alguien me preguntaba del tema de grounding. Básicamente es darle cierto contexto para limitar también la creatividad de la gente y hacer las respuestas más aterrizadas a cierto alineamiento que yo le quiero dar, ¿no? Por ejemplo, le puedo dar la documentación del Windows API, le puedo dar una metodología para el desarrollo de indicadores de amenazas, incluso le puedo dar cierto formato en el que yo espero que genere los indicadores, ¿no? Entonces ahí es donde se ve que realmente ahorita las capacidades son más amplias cuando el humano utiliza estas herramientas, pero tampoco se trata de delegar al 100% y simplemente decirle, haz la detección o haz la respuesta, ¿no? Sino que sí tiene que ir con un prompt mucho más puntual, y que el humano tiene que tener el contexto también de ese entorno para tomar las decisiones correctas. Desde el punto de vista, bueno, otros ejemplos más, también el enriquecimiento con inteligencia de amenazas es algo que se puede hacer. Si yo, por ejemplo, veo que el atacante se está comunicando a cierta IP o que utiliza cierto archivo, yo puedo utilizar toda la inteligencia que tengo de amenazas, que en este caso puede ser por medio de Virus Total y la inteligencia de Mandiant, para que pues me dé la información que yo tengo de esos indicadores que veo, ¿no? E incluso me puede decir, ¿sabes qué? Veo que esta IP estaba asociada a un grupo de amenaza que propagaba ransomware, y que en los casos conocidos entró por medio de phishing y también de exploits, ¿no? Entonces eso ya me permite, digamos, saber, tener información de mi adversario, en este caso del atacante, para poder informar mi respuesta correctamente. Desde el punto de vista de los atacantes, pues la inteligencia artificial provee una capacidad sin igual de automatización, como ya lo vimos. A los adversarios les puede ayudar a crear temas para sus ataques, incluso facilitar todo lo que son los phishings, tanto a nivel de correo, phishings a nivel web, y también phishings de voz, que básicamente ahora basta con que te roben o te graben durante un minuto, y con esa grabación se la pueden pasar a una herramienta de inteligencia artificial y le pueden poner cualquier texto. Entonces con eso se lo pueden enviar a tus conocidos, y básicamente pues va a ser tener una mayor probabilidad de que esa persona crea que pues eres tú, ¿no? Ya que identifica que es tu voz. También, como decíamos anteriormente, pues ellos eh, han usado esta capacidad para desarrollar malware, y específicamente que sea polimórfico. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de cómo hemos visto ya en ataques reales en el último año, de cómo los adversarios han utilizado pues la inteligencia artificial. Entonces, empezamos por el lado de la izquierda. Aquí vemos que los atacantes utilizan o han utilizado la inteligencia artificial para hacer la primera fase del ataque, que es reconocimiento, ¿no? Entonces ahí le dan un prompt a un LLM, y tienen que encontrar lo que se llama un jailbreak. Entonces tienen que, o sea, cuando utilizan, digamos, los modelos oficiales de amplio uso, como son Gemini o OpenAI, DeepSeek y demás, estos modelos tienen ciertas defensas, pero también hay ataques que les permiten como engañar o hacerle, se puede decir, como ingeniería social al mismo LLM, para
para escapar y poder liberarse de esas restricciones. A veces son exitosos, a veces no, pero en los casos que son exitosos, pues hay algunos ejemplos ya conocidos, como puede ser que le digan que están desarrollando una novela y que como parte de esa novela, pues uno de los personajes es un hacker, ¿no? Entonces que ese hacker va a planear cierto ataque, entonces que le den información de cómo lo haría, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como eso a veces hace que se puedan superar esas restricciones a medida que estos ataques se van conociendo, se actualizan y se ponen más medidas de seguridad, pero pues esto básicamente es como una carrera del gato y el ratón, ¿no? Hay más restricciones, entonces van a tratar de encontrar nuevas evasiones a esto, ¿no? Entonces aquí se ha visto como hay ciertos ataques en donde los atacantes lograron engañar al modelo y que se hicieron pasar por defensores con el objetivo de atacar a una organización y que a partir de ahí pues encontraron ciertos vectores de ataque estos hackers o los cibercriminales para iniciar su ataque, ¿no? Para conocer información del adversario y por ahí pues identificar posibles víctimas de ataques de ingeniería social, así como puntos de entrada posiblemente vulnerables, ¿no? Ahí vimos que utilizaron la inteligencia artificial para generar temáticas de los engaños que le mandaban a las víctimas, en donde se ha visto que cada vez son más sofisticados, porque incluso en el pasado, no sé si ustedes recordarán, que había ciertos correos de phishing que incluso tenían faltas de ortografía así como muy evidentes y que uno podía decir, no, pues directamente si fuera algo oficial no se les hubiera ido con ese error, ¿no? De gramatical o de ortografía, o que directamente los dejaban en inglés cuando iban dirigidos a una audiencia en español o en otro idioma. Y básicamente ahora con la inteligencia artificial esos errores se han resuelto y pues digamos el señuelo que reciben las víctimas es mucho más creíble y también lo pueden hacer de forma más rápida. Eso es lo que hemos observado, tanto directamente con phishing que suplanta, digamos, entidades como Microsoft y pone un portal web con el objetivo de robar usuario y contraseña o algún otro proveedor de servicio, o directamente con un enlace que apunta a un malware para hacer ese compromiso inicial de estos equipos. También identificamos un ataque que afectaba un componente en la cadena de suministro que se llama NPM y que básicamente ahí troyanizaron uno de estos componentes que era muy utilizado en muchos desarrollos. Entonces encontraron credenciales, digamos, que estaban filtradas de uno de los desarrolladores y básicamente troyanizaron uno de estos componentes y como lo tenían muchos proyectos pues ya populares y conocidos, pues automáticamente también estaban comprometidos por medio de este ataque de cadena de suministro. En cuanto el malware estaba instalado, lo que hacía era que entraba en ejecución este malware que nosotros le llamamos Quiet Vault y buscaba presencia de herramientas de inteligencia artificial por línea de comando. Y si las encontraba, directamente inyectaba un prompt ya predefinido que buscaba pues muchos archivos de exfiltración, buscaba credenciales, buscaba pues información clave y que si encontraba esta información clave, incluyendo tokens, pues lo que hacía era pues publicar códigos en GitHub que estaban públicos y que contenían pues información confidencial de estas otras organizaciones pues que habían sido comprometidas por medio del paquete inicial. Entonces, pues esto era lo que hacía y este ataque es relevante por justamente que como uno de sus componentes de ataque utilizaba o buscaba estas herramientas de inteligencia artificial para ejecutar este prompt predefinido y facilitarle toda la colección de información que antes, pues, es un proceso más manual, ¿no? Básicamente, en el, digamos, ciclo tradicional de ataque, el adversario lo que hace es empezar a hacer un reconocimiento del equipo comprometido y poco a poco, pues, identificar si hay archivos relevantes que le permitan hacer una escalación de privilegios o credenciales que pueda extraer o otros archivos relevantes que pueda sacar, ¿no? Es como más manual y un poco más tardado, y en este caso que vimos, pues todo estaba automatizado por medio de estos prompts.
Otra de las cosas que hemos observado es que también, pues, estos ataques de ingeniería social, pues, han mejorado. También, pues, se incrementó el robo de credenciales para aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, pues, cuando encontraban un token que les daba cierto acceso a un modelo, pues, lo que hacían estos malwares era robárselos para, a su vez, pues, ya sea venderlos en mercados negros o extraer información de la organización víctima, ¿no? Si es que esta llave pues les daba acceso a contenido que no estaba público. También hemos visto, como ya explicamos, el tema de desarrollo de malware y también ataques dirigidos a empresas que desarrollan tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, bueno, estos son algunos de los ataques que hemos visto como más populares en el año pasado, asociados con la inteligencia artificial. Y también hay otra tendencia como muy pues creciente que hemos observado, que son los deepfakes. Básicamente, pues vemos una tendencia creciente, ya que con base en información del Parlamento Europeo, pues se identificó que ellos duplican estos ataques de deepfakes cada 6 meses y que hay una proyección de 8 millones de archivos deepfake para 2025. Aquí también vemos que se utiliza para material pornográfico, que actualmente representa el 98% de todos los deepfakes y que desgraciadamente pues afecta desproporcionalmente a las mujeres. Y que bueno, también son pues complicadas de controlar, ¿no? Debido a que pues se filtran los materiales en internet y es difícil tener ahí pues una contención efectiva. También aquí vemos que el pronóstico general es que hasta el 90% del contenido en línea podría ser sintético para 2026. Y creo que esto, pues todos los hemos visto, ¿no? Que incluso ahora las redes sociales están cargadas de contenido AI y que va a llegar a un punto en donde va a ser muy difícil diferenciar, pues, qué es lo real y qué no. Entonces aquí vemos que pues un ataque deepfake ocurre cada 5 minutos. El 49% de las empresas informaron haber experimentado deepfakes en 2024. Entonces vean cómo es increíble, ¿no? Esta cifra, que la mitad de las empresas ya sufrieron pues de un deepfake, ¿no? Incluso, bueno, esto es algo terrible. Y solamente el 9% de los adultos se sienten seguros identificándolos. Es bastante complicado. Antes había como ciertos tips, por ejemplo, que si levantabas la mano y era un deepfake, pues ahí ya la cara cambiaba y demás, pero obviamente estos modelos están continuamente mejorando, entonces esa técnica de detección con los modelos más avanzados ya no es efectiva. Entonces, pues aquí uno de los puntos más importantes de prevención es que haya pues cierta palabra clave o que si es cierta persona que tú sabes que debería de tener cierta información, pues lo cuestiones o la cuestiones y ahí, si no tiene esa información, pues desconfía y detén este proceso. También puede ser o sea, hablarle por otro medio que el que estás utilizando y directamente, pues, asegurarte, o sea, tener un proceso de validación de la identidad, ¿no? Que puede ser con preguntas o puede ser con cierta contraseña para asegurarte de que sí es quien dice ser, ¿no? Y pues bueno, aquí la desinformación dirigida está erosionando la confianza institucional y pues hay mucha gente que indica que esta es una gran preocupación que ahorita no tienen bien resuelta básicamente, ¿no? Entonces hay que fortalecer estos procesos y aquí, fíjense, vemos un ejemplo de cómo se ve uno de estos deepfakes. I'm not Morgan Freeman. Voy a poner play. And what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see?
¿Cómo vieron? Pues es impactante, ¿no? Realmente estos deepfakes como están cada vez siendo más creíbles y que va a llegar un punto en donde a nivel de cómo se comporta esta persona y sus gestos va a ser pues indistinguible, ¿no? Entonces aquí es importante que en sus organizaciones pues tengan un procedimiento de validación, que es lo que les recomendaba, y también a nivel personal, ¿no? O sea, que en sus familias pues les hagan ver ustedes que son técnicos y tienen acceso a esta información, este tipo de riesgos y sobre todo para la gente que no es tan técnica, que sepan que esto se puede dar y que también tengan un procedimiento pues familiar para saber cómo responder a este tipo de ataques, ¿no? Yo internamente, pues sí, o sea, tenemos cierta palabra clave definida, entonces puede ser una forma muy fácil de decirme, oye, ¿cuál es la palabra? Y si no la sabe, pues ahí ya, pues directamente, pues vemos que es algo falso, ¿no? Y bueno, se puede robustecer también con ciertas otras preguntas de información que sabes que solamente esa persona tendría. Uno de los casos que vimos también que fue muy interesante es que actores de amenaza asociados con el gobierno de Norcorea lo que hacían era buscar como empleos en diferentes entidades pues occidentales, ¿no? Que podían ser desde empresas de bitcoins o criptomonedas en general, empresas de seguridad, empresas tecnológicas. Entonces lo que hacían era utilizar deepfakes para engañar a los reclutadores y les hacían creer que eran de otras nacionalidades. Entonces básicamente se ponían este deepfake y pues trataban de engañar y en algunos casos fue exitoso, en otros no. Un caso muy sonado fue en Bitso, en donde pues uno de estos adversarios pues trató de engañar, pero la reclutadora sí se dio cuenta y pues por ahí lo cachó y pues no fue víctima, ¿no? De este ataque. Es un caso que ya está documentado, entonces también ahí, si gustan, podrían buscar más al respecto. Aquí les voy a hablar como de 6 casos que fueron pues muy destacados asociados con deepfakes el año pasado y el impacto que tuvieron. El más terrible por el impacto económico que tuvo fue en una empresa llamada Arup, que se dedica a la arquitectura y fue en principios de 2024. Básicamente un empleado financiero tomó una videollamada de un pues CFO, que es como el Chief Financial Officer o el vicepresidente encargado de manejar las finanzas, básicamente, que pues le ordenó que hiciera 15 transferencias. Y pues todas ellas fueron fraudulentas y esto ocasionó una pérdida de más de 25 millones de dólares. Imagínense el impacto, ¿no? Para esta organización. Y estaba muy bien diseñado porque no solamente suplantó al CFO, sino que también suplantó a otros empleados de la organización que de hecho también se conectaron a la llamada. Entonces, imagínense ustedes que se meten en un meeting y ven a todos sus compañeros de trabajo y resulta que todos esos son deepfakes, ¿no? Entonces, pues claro que pues estuvo muy bien diseñado este deepfake. Se ve que ya habían analizado bien a las víctimas y tenían pues bien mapeada a la organización, ¿no? En este caso. Ahora, pasemos al caso de Ferrari, que pues como saben se dedica a los autos, que fue en julio de 2024. Aquí fue una estafa de voz simulando ser el CEO, Benetto Vigna, que pues básicamente igual trató de solicitar una alta transferencia, pero aquí un empleado dudó e hizo una pregunta que la IA no pudo responder. Entonces, fíjense cómo aquí fue un caso exitoso de la defensa que yo les mencionaba, ¿no? De pedirle cierta información que sabes que solamente la persona real va a tener, y como en este caso no supo responderla, pues eso salvó a Ferrari de esta transferencia no autorizada, y que pues esto también les ayudó a fortalecer sus defensas, ¿no? La capacitación de seguridad. Después vemos que en una escuela de Baltimore, pues ahí generó un audio falso manipulando, haciéndose pasar por el director de la escuela y donde hacía comentarios antisemitas, racistas, y se viralizó y que pues se creyeron que sí era real y entonces amenazaron de muerte al pobre director cuando pues era falso, ¿no? Entonces aquí vemos que pues no necesariamente va a ser un impacto económico, también puede ser un impacto en reputación o que incluso si alguno de esos loquitos pues lo llevaba a cabo, pues iba a tener como resultado pues la muerte de una persona.
También el caso de Elon Musk, que pues era estafa de criptomonedas. Y aquí en México, pues nosotros tuvimos casos muy similares. No sé si se recuerden que a veces en redes sociales aparecían anuncios suplantando a los gobernantes, como anunciando ciertas inversiones, ¿no? Que incluso decían, no, que invierte en Pemex y que vas a multiplicar tu dinero por 100 y no sé qué. Y pues de hecho Pemex ni siquiera cotiza en la bolsa, es una empresa estatal, ¿no? Pero bueno, ahí la gente, algunos se dejaban engañar porque pues veían que ciertas personalidades que tienen cierta credibilidad, pues los invitaban a invertir. Entonces, pues aquí, tristemente, como si se anunciaban de forma masiva, pues llegaron a haber varias víctimas. En el caso de Elon Musk, esta pérdida fue de más de 80 millones de dólares, imagínense, entre más de 7,000 víctimas. Entonces, fíjense el impacto, ¿no? Tan gigante que tuvieron estas campañas fraudulentas. En el caso de la campaña que estuvo dirigida hacia México, pues ahí no, digamos, no se tienen estadísticas, ¿no? En particular de cuántas personas fueron afectadas. Pero bueno, ahí también se ve la necesidad de cultivar también, pues, cierta capacitación a nivel financiero, que desde el punto de vista de la supuesta inversión se veía que, pues, Pemex ni siquiera es una empresa en donde uno pueda comprar acciones, ¿no? Entonces directamente era falso. Bueno, aquí el siguiente ejemplo es de WPP y fue a la mitad del 2024, básicamente fue una suplantación del CFO, también nuevamente el financiero de la empresa, en donde pues fue una reunión de Teams falsa para crear una nueva empresa y se intentó robar dinero, datos personales o sensibles, y nuevamente aquí el ataque falló gracias a la buena vigilancia y capacitación que tenía esta empresa para prevenir este ataque. Y el último, que también fue bastante sonado, aunque no es tan reciente, pero eh, fue entre la guerra de Rusia y Ucrania, en donde los rusos sacaron un deepfake, pues suplantando a Zelensky y haciéndole creer pues a los ucranianos que Ucrania se había dado por vencida, ¿no? O sea, con el objetivo de que básicamente pues los soldados ucranianos se rindieran y entregaran las armas. En este caso tampoco fue exitoso, pues este ataque, ¿no? Debido a que pues las posibles víctimas sí estuvieron bien capacitadas e identificaron el ataque, no fueron víctimas del mismo. Y bueno, el último es un caso de un deepfake de Brad Pitt, en donde pues básicamente un suplantador conoce a una mujer británica y le empieza a mandar fotos como estas, o sea, del Brad Pitt así en su camita, todo enfermito, y es algo interesante porque es una relación que la va cultivando poco a poco en un periodo de varios meses, en donde cada determinado tiempo le decía, no, es que me tienen que hacer una operación, y le iba sacando poquito dinero, y después le decía, no, es que me tienen que hacer otra operación, y le sacaban tantito más. Entonces, no fue una sola transferencia, sino que fueron una serie de transferencias que manejaba, pues cultivando esta relación con la víctima. Y básicamente el estafador o la estafadora detrás de esta campaña le hizo creer a la víctima que como había tenido un divorcio con Angelina Jolie, que no podía tener acceso a sus fondos, ¿no? Por el divorcio. Entonces que no tenía dinero. Y pues bueno, aquí tristemente esta víctima perdió 830,000 libras esterlinas, imagínense cuánto dinero es. Pues llegamos a esta situación con el corazón roto y con la cartera vacía, tristemente, ¿no? Por este tipo de fraudes. Y pues bueno, algunas recomendaciones para vivir seguro en el ciberespacio. Aquí es bien importante pues activar el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones que lo permitan. Esto es importante porque incluso si te roban usuario y contraseña, pues si no tienes ese doble factor, pues no sería viable pasar. Aunque claro, si además engañan a la víctima para que tome y le dé el doble factor, pues estamos perdidos ahí, ¿no? Entonces, justamente también otra recomendación es fortalecer mucho los programas de concientización con respecto a los ataques en general y específicamente con respecto a estos nuevos ataques y las implicaciones que tienen. También mantener la buena higiene es básico, desde utilizar contraseñas fuertes y únicas, máxima atención en estímulos externos, cuidado con los deepfakes, clonación de voz. Esos son los dos ataques que vemos que
más están utilizando los adversarios para hacer este compromiso inicial, uso de herramientas de seguridad habilitadas por AI en sus dispositivos, saber, ¿no?, qué tipos de datos estamos entregando y cuál es el alcance, que estén bien gestionados, y también tener cuidado con no estar revelando, divulgando datos al utilizar estos modelos, ¿no? Y pues mantener actualizados los dispositivos y las aplicaciones. Esto vemos que siempre es necesario, pero ahora aún más, debido a las capacidades de AI para identificar vulnerabilidades, que antes pues tardaban más tiempo. Atención a los ataques de phishing hiperpersonalizados. Si es demasiado bueno para ser verdad, es mentira. Como que Brad Pitt se fija en ti, habiendo tantos millones de personas en el mundo, pues va a estar un poquito improbable, ¿no? Claro que también hay otros ataques más sofisticados, como los que vimos, que directamente atacan empresas, simulan al CFO o CEO de la organización. Entonces, preguntarnos, ¿tenemos capacitación específica en esos escenarios? ¿Y cuál es el protocolo de actuación? Y si todos los empleados pues conocen esos protocolos. También, si nosotros vamos a desarrollar sistemas de inteligencia artificial o con código generado, pues cómo nos estamos asegurando que esos códigos sean seguros, cómo le estamos haciendo un grounding para evitar alucinaciones, y si tenemos también un modelo de gobernanza de inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Y pues con esto, pues yo llego al final de mi charla.